Hola, hola, Federico Bonazo. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes. Saludos, capitán. Un gustazo reencontrarme con la audiencia de Astillero, con Tere y con Connie. Lindo miércoles para todos. Muy bien, Federico, muchas gracias. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, ¿cómo estás, Teresa? Buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Contenta de compartir otro cachito de miércoles con Federico, con Connie, contigo y con toda la audiencia. Cachitos de miércoles para nuestra audiencia. Muy bien, eso está muy bien. Connie Delgado Parra. Connie, buenas tardes. Hola, feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenido, Fede, otra vez a este espacio. Tere, qué gusto. Y Julio, gracias por estar aquí, permitiéndome estar con ustedes. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, pues hay muchos temas, pero yo creo que el tema más interesante de este día es el relacionado con la instalación del Comité de Científicos que fue presentado en la conferencia mañanera de prensa de hoy en el tema del fracking. Y Federico Bonazo, hay desde luego opiniones de quienes están explícitamente en contra de todo este proceso y dicen, no hay fracking sustentable, no hay fracking bueno, no hay ninguna opción ahí, y quienes dicen esperen a que se dé el resultado de ese comité y que pues establece ese dilema, esa dicotomía de soberanía nacional energética o aun cuando se dañe un poco el medio ambiente. Federico, ¿cómo vas viendo el tema? ¿Cuál es tu postura sobre esta circunstancia? Uno quisiera creer que es una polémica genuina la que enfrentamos como ciudadanos ante el problema del fracking y esta nueva circunstancia en la cual se presenta el fracking como una herramienta para disminuir la dependencia energética con los Estados Unidos. Porque es verdad que la hay en el gas, así como también es verdad lo que denuncian tantos ambientalistas, de que la matriz de la dependencia del gas en la industria energética sigue manteniéndose y rigiendo la inversión en infraestructura, por ejemplo, en México. Es decir, no ha habido una política que preceda a esta nueva idea del fracking de la presidenta, que nos hable de un cambio o de por lo menos insinuar un cambio de matriz energética, donde la dependencia de los Estados Unidos no solo se desafíe extrayendo gas de nuestro territorio, que según algunos ambientalistas no sería incluso suficiente para disminuir drástica y estratégicamente esa dependencia. Y entonces nos enfrentamos a una situación donde la causa que presenta la presidenta es genuina en un punto, ¿no? Disminuir esa dependencia, y donde por el otro lado la denuncia de los ambientalistas, cuya causa no es Morena, y cuya causa tampoco es el Poder Ejecutivo, cuya causa es el medio ambiente, está muy bien sustentada, ¿no? Recordemos, yo acá tenía una listita de lo que hace el fracking, enumeremos algunos de los estragos que produce, ¿no? Hay contaminación de agua subterránea y de agua potable, que es uno de los líos. Ahora parece que hay unas técnicas que podrían no usar el agua potable, pero eso no quiere decir que después los residuos tóxicos que quedan en las aguas usadas puedan ser fácilmente administrados, es decir, hay una acumulación de residuos tóxicos, es otro problema del fracking. El uso intensivo del agua en sí, sea potable o no. El manejo riesgoso, decíamos, de las aguas residuales, la sismicidad, ¿no? Que es otro problema. Puedes generar micro sismos o no tan micro, ¿no? Las emisiones de metano es otra de las denuncias que hacen los expertos medioambientales, ¿no? Es una tecnología que produce una contaminación por metano que no es banal, que no es trivial, ¿no? La contaminación del aire local y luego la fragmentación del territorio, ¿no? Hay toda una serie de contaminación medioambiental que tiene que ver también con daños a las comunidades, fragmentación de los territorios, en fin. Es decir, por eso está prohibido en tantos países del mundo, ¿no? Ahora yo estaba investigando en cuántos países está prohibido absolutamente, son menos de los que uno creyera, o sea, prohibición absoluta parece que solo Francia, Irlanda y Bulgaria, pero hay también prohibición bastante intensiva o moratorias de fracking en muchísimos otros países europeos, y en muchísimos estados de los Estados Unidos está prohibido. En Vermont está prohibido, el Vermont de Bernie Sanders, en New York, el estado de New York y en Washington. Es decir, es una polémica que tiene un ángulo político interesante, lo voy a mencionar para no extenderme en esta primera intervención, que es esta generación de comités especiales que produce
Morena, que uno muchas veces se pregunta, ¿son realmente comités técnicos que van a ofrecer a la ciudadanía una discusión donde también las partes más críticas con el proyecto tienen voz y representación, o son comités que únicamente van a construir la narrativa, el relato necesario para que después el gobierno ponga en práctica una decisión ya tomada, ¿no? Y eso no se ha dado solo con el tema del fracking, es el último episodio de una serie de medidas que hemos visto a lo largo de la 4T como gobierno, donde se generan estas supuestas reuniones técnicas que después terminan avalando o no algún tipo de decisión política. Esa es toda una discusión que parece también interesante revisar. Bien, Federico, gracias. Sobre este tema, Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, ¿qué nos dices? Comité científico, perspectivas y la discusión entre medio ambiente y no a la dependencia energética. Teresa. Híjole, qué tema difícil. Intentaré ser muy breve, pero hay muchas aristas. Me llamó mucho la atención la forma en la que se presentó y quién lo presentó, porque como ella misma lo dijo hoy en la mañanera, Julio Rosaura Ruiz es filósofa de la ciencia. Y bueno, ella se especializó en darwinismo, pero durante un tiempo participó con un grupo de especialistas en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, conducido y coordinado por León Olivé, pero ya difunto, pero en donde participaba como la crema innata de la filosofía de la ciencia mexicana, Ana Rosa Pérez Ranzán, Ambrosio Velasco. Y yo recuerdo mucho a Rosaura Ruiz en ese espacio, porque yo estudié ahí la maestría y el doctorado en ese programa de posgrado de Filosofía de la Ciencia, y tenían un grupo de trabajo muy interesante que se llamaba algo así como Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Y una de las líneas que más les preocupaban tenía que ver con cuál es la relación entre las comunidades y expertos y las comunidades que habitan territorios en los que las decisiones de los expertos afectan, ¿no? Y tenían posiciones bien interesantes y bien progresistas en términos de que la ciencia no se puede valer de su legitimidad epistémica y cognitiva para actuar de formas como colonialistas, ¿no? Invalidando los procesos, incluso también de conocimiento de las comunidades habitantes de no expertas, a partir de una serie de conocimientos técnicos. Unas cosas verdaderamente muy interesantes, si a alguien le interesa las memorias de ese seminario, que fue un macroproyecto de la UNAM de muy largo aliento, coordinado por León Olivé, es muy interesante. Y ahí andaba Rosaura Ruiz, justo que mucho tiempo se interesó de este tipo de cosas, y algunas de sus publicaciones van por ese tema. Entonces me pareció como muy interesante porque tiene que ver con cómo la 4T se ha hecho de cuadros que vienen como de campos de la élite académica, pero no cualquier campo, sino de campos progresistas, que ahorita se están viendo en necesidad, no solo, no necesariamente de desdecirse de lo que habían estado trabajando o en lo que habían estado militando en tiempos pasados. La propia presidenta hoy recordó el artículo que publicó sobre la eólica en el Istmo de Tehuantepec y toda la resistencia de las comunidades pobladoras, no digamos de desdecirse, sino sí de revisar desde la óptica de quien gobierna esos posicionamientos como de principio que tuvieron o como expertos que tuvieron en el pasado, ¿no? Entonces a mí el tema, por supuesto, por deformación profesional me parece por lo demás fascinante. Pero creo que aquí hay muchas aristas. A mí me llama mucho la atención el plazo, de 2 meses, no solo porque el primer dictamen que dijo la presidenta será un dictamen de orientación, solo de orientación. El primer dictamen se promete en 2 meses, es decir, a unos días de la inauguración del Mundial, es decir, la opinión pública mexicana seguramente que andará en otras cosas, ¿no? Y me parece como un tiempo, un periodo problemático, porque lo que se nos está anunciando, y efectivamente yo ahí coincido con Federico, que no queda completamente claro, y con la invitada que acabas de tener con Beatriz, no queda completamente claro si esta comisión tiene una encomienda de investigación, de revisión del estado del arte, que uno supondría que ya la tendrían, o bien simple y llanamente de elaboración de la narrativa con la que se va a justificar una decisión ya tomada, ¿no? El plazo para la investigación es muy corto, para cualquiera que se dedique
dedique a la investigación académica, sobre todo en un tema en el que ha sido tan estudiado los impactos ambientales, sociales, humanitarios y en la salud del fracking, pues 2 meses como para cambiar de hipótesis, para que la investigación arroje una cosa que no sabíamos, me parece como muy poco, ¿no? Y entonces parecería que más bien están como preparando una narrativa, y así también lo sugiere el hecho de que hoy en la mañanera se nos presentara la primera plana de la educación pública en el país, ¿no? El rector de la UNAM prestó su imagen, el rector de la UAM, el director del IPN, es decir, parecería que en realidad están intentando darle un revestimiento experto y de legitimidad a una medida que saben y anticipan que va a generar mucha resistencia, ¿no? Y entonces me parece que en 2 meses sabremos si nos espera la gran noticia, que será un antes y un después para la comunidad científica dedicada a estos estudios, la gran noticia de que existe el fracking sustentable, o en realidad que se nos va a presentar la forma en la que lograron prever la posibilidad de aminorar los costos socioambientales de una práctica que consideran necesaria. Creo que va más bien por ahí, creo que la decisión está relativamente tomada, creo que así tenemos que discutirla, me pareció una manera muy interesante y además virtuosa en el sentido de abramos la discusión pública, en 2 meses sabremos qué tan abierta efectivamente está o que en realidad, si no en realidad ya hay una decisión tomada. Y termino muy rápidamente diciendo que lo que está absolutamente claro es que y no puede sino disgustarnos o no puede sino entristecernos, es que ya se está tomando como un hecho inamovible el que va a haber guerras recurrentes. La presidenta lo dijo más o menos así, no me quiero equivocar. La presidenta dijo, nosotros no podemos estar dependiendo de lo que vaya a suceder, no podemos tener una dependencia que ya sabíamos que teníamos en el modelo de libre comercio, somos multidependientes, ya sabíamos que teníamos, pero no lo podemos tener porque en cualquier momento puede pasar algo. Y a mí me duele que como humanidad, no la presidenta de la República, no es una crítica a ella, sino que ya tengamos que estar previendo nuestro futuro mediato e inmediato de cara a que esto no va a parar, a que no tenemos mecanismos internacionales para decir tenemos que expulsar estas variables de modo tal que por lo tanto, por ejemplo, podamos avanzar hacia energías no fósiles. Por eso me esperanza, otro tema del que podamos tal vez hablar un poquito hoy o la próxima semana, por eso me esperanza, porque en el otro camino se mueve la posibilidad del encuentro de presidentes progresistas en Europa este año, ¿no? Es decir, podemos pasar de esa hipótesis y pensar el mundo desde otro lugar, desde otro punto de partida. Bien, Teresa, gracias. Connie Delgado Parra, Comité Científico, Comité Ad Hoc, Comité Idóneo, Comité a Conveniencia, Comité para Convalidar, 2 meses, pros y contras que están planteando respecto a este tema delicado. ¿Cuál es tu punto de vista, Connie? Lo primero que yo quiero decir es que no sé a ustedes qué les pareció, pero vi al equipo muy nervioso. La presidenta, incluso yo la veía muy nerviosa, cosa que no había sucedido en otras circunstancias. Entonces, eso también habla de lo que está construyéndose. Y en ese sentido, cuando señalan bien Fede y Tere y tú mismo, Julio, en términos de que es un comité ad hoc, pues evidentemente ahí está planteado más bien un grupo de personas que van a llegar a legitimar una decisión que en efecto previamente ya está tomada. Y esto también está vinculado con el argumento que presentan. Es decir, el argumento más pragmático y más potente que está utilizando la presidenta es que se está buscando la búsqueda de soberanía. O sea, ese es el argumento, y además lo poquito que hablaron algunos de los especialistas fue el argumento que también señalaron. A mí me llamó muchísimo la atención eso, porque yo pensé que iban a dar argumentos técnicos, y no, fue por la vía de la importancia de la soberanía. Y en este sentido, todo el tiempo en lo que se señaló, se subrayó, se puso la atención, fue en términos de que, bueno, de todas maneras Estados Unidos, que es quien nos vende específicamente Texas el gas natural, ya lo está haciendo, entonces estamos consumiendo del fracking. Y en ese sentido estamos a 100 metros. Y incluso la presidenta dijo que, como estábamos tan cerquita, era muy probable
que estuvieran explotando el gas de nuestro propio territorio, ¿no? Así como diciendo, bueno, mejor explotémoslo dentro de nuestro propio territorio. Entonces, una primera cuestión que me surge es acerca de esa soberanía. Es un primer cuestionamiento que yo haría. Cuando hablamos de soberanía es porque se va a explotar aquí, pero si se va a explotar aquí, y también eso se argumentó por lo menos lo alcancé a vislumbrar, en términos de que se requiere una inversión mixta. Y esa inversión mixta implica que simplemente nos vamos a traer las empresas que están explotando el gas natural en Texas, no la vamos a traer para acá. Y entonces ahora vamos a depender de la tecnología y de la inversión de los Estados Unidos. Entonces, ahí yo me quedo con una primera pregunta, ¿de qué soberanía estamos hablando? O sea, nos vamos a traer el daño ambiental y nos vamos a quedar, digamos, con todas las dificultades. Entonces, en realidad lo que yo veo es que se construyó y que se va a construir, seguir hablando de esta narrativa en términos de lo que dijo muy al principio la presidenta. Se trata más bien de una decisión política o técnica. Lo van a resolver a través de una supuesta respuesta técnica, pero en realidad es político, porque si ya está de antemano tomada la decisión, ya no es un ejercicio de discusión abierta con la gente, con las comunidades. Eso es una cosa. Y una segunda cosa, y con eso quiero concluir, es, la pregunta es, ¿por qué no se habla de alternativas? Es decir, se habla de alternativas solamente en la producción de energía, pero ¿por qué no se habla de otro tipo de energía si se trata de un gobierno de izquierda progresista que supondríamos que está pensando en otras lógicas? Y con esto quiero señalar lo siguiente. Hay un especialista, súper especialista dentro de la UNAM, que es el doctor Ferrara, Lucas Ferrara, que es un crítico, pero crítico radical del fracking. Y él lo que plantea es que sí hay una alternativa, pero la alternativa hay que pensarla fuera de la producción de los energéticos, además de las energías renovables, por supuesto. Él dice, consumir menos. ¿Pero qué significa consumir menos? Significa dejar de ser un país maquilador, dejar de hospedar empresas dedicadas al procesamiento de datos y de IA que generan mucha necesidad de energía, y que además están dirigidos a crear vigilancia militar para potenciar la guerra en el mundo, a propósito de lo que decía Tere en este momento. Es decir, significaría no solamente pensar en las energías renovables, sino convertirnos en productores de nuestras propias manufacturas, en dejar de apostar por el turismo masivo y empezar a crear una economía social que renuncie a esas formas impuestas por los grandes capitales. Y bueno, cierro diciendo que como señalan varios especialistas, no existe fracking, no existe minería ni capitalismo sustentable. Es decir, hablar de fracking verde sería como decir que la bomba atómica es una medida humanista para producir la paz mundial. Connie, gracias. Les quiero pedir una reflexión tal vez rapidita para luego abordar otros temas con más amplitud, pero veo en la discusión, incluso en nuestro chat, quienes dicen, cállense la boca y dejen que los científicos decidan, porque los científicos son los que saben, no ustedes. Les quiero pedir su opinión. ¿Qué tanto un tema científico debe ser pasado siempre, cuando es materia pública, por el sedazo y por el discernimiento de lo político y lo social? Es decir, de veras, la verdad está en lo científico y hay que aceptarla tal como vaya a venir. Federico. Pretender que lo científico o la ciencia no ha sido absorbida en la historia y hoy mismo por intereses económicos o políticos es ser un poquito inocentes, queridos amigos y amigas. Por un lado, me parece decirlo. Por otro lado, no, yo soy el tipo más cientificista de la mesa, me parece. O sea, viva la ciencia y su manera de resolver o de enfrentar los problemas y desafíos del mundo, ¿no? No se trata aquí en esta mesa de opinión de callar ante lo que digan los científicos, sino de tener un ojo de monitoreo ciudadano sobre científicos que pueden ser muy utilizables
por algunos intereses económicos o políticos. Nadie desafía a la ciencia en abstracto como gran cuerpo, no solo de conocimiento, la ciencia es una manera de pensar, además de un gran acervo de conocimiento. Adelante, que hablen los científicos. Nada más que entonces en el comité haya científicos que tengan diferentes posturas políticas, que los científicos que hablan de manera muy científica y con sustento y evidencia del daño ambiental que causa el fracking también tengan voz en el comité. Eso es lo que uno propondría. Bien, Federico Bonazo, sobre este tema, Teresa Rodríguez de la Vega, tu punto de vista, por favor. Yo ya me enojé porque con qué cara Federico dice que él es el más cientificista de la mesa. Yo me tatué la fórmula lógica que sustenta el pensamiento crítico de Popper. Eres popperiana, amiga querida, no lo sabía. No, porque era muy neoliberal el señor, pero justo como filósofo de la ciencia me parece muy sugerente. Vamos a falsarlo todo, por favor. Yo les quiero invitar a que hay un texto muy hermoso que fui corriendo que se llama La ciencia en una sociedad libre, que es es de Paul Feyerabend y es un filósofo de la ciencia post-popperiano, muy peleado con Popper, que plantea, a mí no me gusta del todo, pero el problema que plantea es crucial para el tema que nos convoca, porque nos dice, la ciencia tiene un potencial liberador que ha mostrado su fuerza en muchos momentos de la historia, no lo podemos negar. En este momento que estamos viviendo, además diría y añadiría yo, esto ya no lo plantea Feyerabend, en estos momentos es una de nuestras principales herramientas contra la ultraderecha, ¿no? Es decir, hace mucho que la ciencia no tenía esa capacidad de responder desde la certeza, la evidencia y la verdad, ¿no? El valor de la verdad, a discursos supremacistas, racistas, terraplanistas, negacionistas, de lo que la propia ciencia ha venido descubriendo. Entonces siento que hoy más que nunca, como recita el clásico, pues la verdad es un acto revolucionario. Y sin embargo, esto no exime a la ciencia de la discusión respecto a cómo la ciencia puede ser utilizada en procesos poco democráticos de implementación de modelos de desarrollo que no solo no deliberan de manera virtuosa con toda la comunidad científica y su gran diversidad de posiciones, sino que además utilizan la legitimidad que tiene la ciencia para imponer modelos de desarrollo que chocan con pared, con habitantes, pobladores y con otros saberes, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen momento para discutir cómo abrazamos las armas que nos puede dar la ciencia en contra de la voracidad del capital y al mismo tiempo cómo no la utilizamos para imponer modelos de desarrollo que nosotros mismos reconocemos como problemáticos desde el momento mismo de diseñarlos, que es un poco la incomodidad que muy bien Connie dice se podía ver en la mañanera de hoy, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Connie, ¿qué nos dices sobre este tema, por favor? Yo diría que construir un conocimiento en la abstracción también construye una forma humanamente inutilizable. Es decir, si no hay interpretación de esa tecnología, de esa ciencia, eso no sirve de nada. O sea, la ciencia, la técnica, la tecnología más que la técnica, está dirigida a ser utilizada por los seres humanos. Decir que dejemos que hablen los tecnológicos y que ellos, la ciencia dura, se encargue de resolver nuestros problemas, es la misma lógica que se utilizó con los derechos humanos, cuando se consideró que los derechos humanos, desde la filosofía abstracta, podía dar respuesta a todo, incluir a todo mundo y generar una vida digna. Y lo que vemos en la realidad es que eso no existe. Esos derechos humanos no pueden bajar a las personas. Lo mismo sucede con la ciencia. O sea, significa, si antes el Dios religioso era ese Jesucristo que quiso imitar Donald Trump, pues ahora es convertir a la ciencia en el mismo logos, ¿no? Colocarlo en el mismo lugar. Y por lo tanto, no hay manera de pensar la tecnología si no hay interpretación desde las humanidades. Por lo tanto, sí nos toca hablar, sí nos toca opinar. Bien, Connie. Gracias, Connie. Bueno, ya hablamos de ciencia, de política relacionada con la ciencia, de todo, de tatuajes de Teresa Rodríguez de la Vega, que aquí varias personas dicen, bueno, exactamente qué significa, por qué se lo tatuó, en fin, ya ves, despiertas la curiosidad de inmediato, Teresa, que es
una parte de lo científico, el especular, justamente. Bueno, Federico Bonazo, vamos pasando a lo político. Anda el ruido enorme en Morena, que si la presidenta del Comité Nacional, Luisa María Alcalde, se retira, si va, incluso se habla de que buscaría una postulación a un cargo público en el momento adecuado. Si sale Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de organización, también para buscar otro tipo de posicionamiento electoral. Y ayer la propia Luisa María Alcalde dijo que no, que ella se queda, ella sigue en la presidencia nacional de Morena, a menos que la presidenta de la República haga un llamado para seguir contribuyendo, se entiende, desde otra trinchera, a la transformación nacional. En fin, ¿cómo ves todos estos jaloneos? En donde mi punto de vista, brevísimo, en pocas palabras, es que lo que más falta es autocrítica de lo que está pasando en ese partido. Federico, tu opinión, por favor. La autocrítica y los políticos son dos cosas que no se llevan bien, Julio. Y el político te dirá, porque es que la coyuntura es muy apremiante, y si yo ahora hago un proceso de autocrítica, le estoy dando municiones al enemigo, a la derecha, y entonces la autocrítica es eternamente postergada. Yo he visto movimientos que han postergado su autocrítica por décadas, ¿no? Sí, de autocrítica muy poco, alguna demagógica y más formal y retórica que profunda. Hay unas bases morenistas que uno sigue viendo en sus expresiones públicas, piden mayor democracia, piden respeto a ciertas normatividades de Morena, en fin, la autocrítica no se ve allí demasiado, justamente parapetada detrás de la excusa de la circunstancia y el enemigo activo, que es verdad, además que lo hay, porque ahora que hablábamos de soberanía, pensamos en la agresión permanente que tenemos de esta nueva faceta imperial de los Estados Unidos sobre México, es tremenda, ejerce una presión mucho más asfixiante que en otros momentos, en todo ámbito, y eso, pues sí, también lleva a que uno a veces intente, si no moderar la crítica, por lo menos entender el timing de cuándo y cómo ejercerla. Es un tema tan viejo como la humanidad. Luisa María Alcalde, que uno durante, recuerdo un speech de ella en el Senado, me parece, y otros discursos que dio hace tiempo ya, que animaban a pensar que era una de las figuras muy necesarias de recambio generacional del proyecto que la 4T dice defender. Es decir, que era una persona que le daba toda una impronta ética de convicciones, como López Obrador se la heredó a Claudia Sheinbaum, y donde esas bases o los que simpatizamos con el proyecto de la 4T podíamos sentirnos identificados. Es una figura que se ha desdibujado un poco en ese sentido. Su liderazgo no ha quedado tan claro, no se consolidó como algunos podíamos prever o desear, ¿no? Aunque ella presenta, en cuanto a números, bueno, el tema de las afiliaciones, ¿no? 12 millones de afiliaciones o algo así, ya hablan de que se superó la meta con la que ella había ingresado en el rubro afiliaciones. Hay que ver qué significa hoy estar afiliado a Morena y bajo qué condiciones se afilia a la gente, y si esto va a devenir en procesos de democracia interna, como ya habíamos dicho, o virtuosos desde el punto de vista de la cultura política, en fin, o en qué se va a convertir esa afiliación, esa cifra que ella legítimamente presume, ¿no? La presidenta fue un poco fría ante pregunta expresa en la mañanera, cuando le dijo, ¿escuchó usted el rumor? Dijo, no lo he escuchado, y no hizo ningún elogio de Luisa María acto seguido, que uno, lo cual puede no significar nada, pero lo estoy proponiendo como para que pensemos por qué, ante la oportunidad de afianzar, como hace permanentemente, e incluso con funcionarios que a uno no le caen nada bien, la presidenta esta vez no aprovecha esa oportunidad ante la pregunta expresa y dice, sí, lo único que quien no ha escuchado el rumor, Morena decidirá, pero lo que sí tiene que quedar muy claro es que cualquier persona que aspire a un cargo de representación popular debe abandonar el gobierno. Entonces no se puede jugar a dos cosas al mismo tiempo. Imagino que a la inversa también, alguien que quiere ingresar al gobierno, pues tiene que abandonar la tribuna o la práctica partidaria, ¿no? No sé qué más abundar al respecto. A veces los rumores tienen y por algo están, por algo se instalan. Y luego de
López Beltrán, pues qué decir, yo creo que él cometió un par de equivocaciones en lo simbólico, terreno muy penalizado en la política también, máxime hoy en esta época de cancelación de redes sociales, es decir, tiene que haber una congruencia entre tu práctica privada y el ideario que dices defender. Eso queda muy evidente. Hay gente que es más hábil para no cumplirlo y salir más avante de esos tropezones y otra que lamentablemente esos tropezones le cuestan más caro. Ahora, con ese apellido, pues me imagino que irá por algún tipo, por algún otro tipo de platillo político, que ya veremos cuál será. Bien, gracias Federico Bonazo. Teresa Rodríguez, ¿qué opinas sobre ese tema? Morena, directivos, perspectivas, carencias, contradicciones, virtudes a explotar, Teresa. No sé si me equivoqué, pero yo vi un posteo de Luisa Alcalde en la que sí retoma un fragmento de la presidenta en la mañanera elogiándola como muy profusamente. No sé si sea un fragmento en ocasión de esta declaración o de otra, pero por lo menos Luisa Alcalde lo ha venido publicando. A mí me parece que habría que preguntarnos cuál es el origen o cuál podría ser el origen de este rumor, porque se ha asumido inmediatamente que el origen puede venir desde la oposición, ¿no? Luis Alcalde incluso dice, lo vienen diciendo ellos porque creen que todos somos de su condición. Y en realidad a mí me parece mucho más plausible la idea de que sea un rumor que exprese procesos que están sucediendo al interior de Morena en el proceso de reacomodo que cada vez va a ser mucho más altisonante de cara al 27. Creo que de aquí al 27 vamos a ver dos cosas. Ojalá una cobrara mucho más protagonismo que la otra. La primera tiene que ver con cómo grupos al interior de Morena que están intentando llegar en las mejores condiciones para colarse a puestos de elección popular en el 27, grupos al interior de Morena puedan estar presionando a la dirigencia actual para tener mejores condiciones de negociación. Creo que eso puede ser, por una parte, el origen del rumor, mucho más que la derecha. Y por otro lado, y creo que ojalá eso cobrara un poco más relevancia, lo que ha venido completamente palideciendo, que tiene que ver con las estructuras de militancia de base del partido y su capacidad de incidir en la dirección del partido, no solo en términos de quién está ahí, sino sobre todo de la conducta política de quienes están ahí. No la presidencia, no un reclamo presidencial, no la funa en redes sociales, debería ser la militancia de Morena la que tuviera capacidad de incidir en señalar, por ejemplo, que su dirigencia nacional tiene que tener un código de ética adecuado a los principios de austeridad que aglutinan al partido y que tanto contenido político y provecho político le ha sacado el obradorismo, ¿no? Entonces, me parece que ojalá de aquí al 27 vamos a ver estos dos elementos, la militancia que conforma Morena y que tiene en algunos lugares de Morena mucha vigorosidad, pienso, por ejemplo, en el Instituto de Formación Política de Morena, y por otro lado, pues el juego intracupular que quiere llegar con las mejores condiciones de negociación para el momento de las candidaturas para el 27. Bien, gracias Teresa. Sobre este tema, Connie Delgado, por favor, tu punto de vista. Pues a mí me sorprendió un poco que se responda, que Luisa María Alcalde responda en este video, que ciertamente el que acaba de mencionar Tere, sí fue una respuesta a los elogios, unos elogios bastante particulares que hizo la presidenta, que fue, sí fue una joven que fundó, digamos, a los jóvenes de Morena, o sea, la trató como en un nivel menor. La verdad, esa fue mi interpretación. Y claro, ella sale en el video y muestra y le da las gracias a la presidenta, pero lo que me sorprende es que señale que ella se va a separar siempre y cuando lo solicite la presidenta. A mí eso me parece, pues, una respuesta muy riesgosa, porque significa que no hay una separación entre partido y gobierno, ¿no? Pero además que lo haga evidente la presidenta del partido más importante, hegemónico, entonces ahí como que se mezclan cosas que no sería recomendable hacer. Y luego, por otro lado, yo diría que Morena, en efecto,
dejó de ser un movimiento para convertirse en una agencia de colocación o en una marca utilizada para conseguir candidaturas y ganar puestos de elección popular. Y eso es justamente lo que, desde mi perspectiva, pues Claudia Sheinbaum intenta resarcir. Yo no sé si son rumores, si va a pasar o no va a pasar. Yo tengo la impresión de que sí va a pasar, que sí van a destituir a Luisa María Alcalde y probablemente a Andy López Beltrán. Y bueno, ¿cuáles son las razones? Pues justamente porque pues Morena había nacido como un vehículo electoral, pero que al asumir a priistas, panistas y perfiles reciclados para ganar, pues nunca logró consolidar sus reglas internas sólidas para la elección de candidatos. Y esto fue convirtiéndose en una bola de nieve de Morena. Y entonces, claro, pero al mismo tiempo se perdió como la disciplina que era conducida por el liderazgo de López Obrador, ¿no? Y entonces, en este momento, lo que antes eran disputas ideológicas, hoy se centran en la cercanía con figuras de poder para obtener candidaturas. Y ahí se puede explicar incluso sus alianzas con el PT y con el PDM. Y luego, por otro lado, pues gobernar y administrar recursos, pues a lo que condujo fue a atraer actores con compromisos instrumentales, es decir, aquí el discurso de superioridad ética que nos cuenta todo el tiempo la presidenta carece de sentido, porque choca con el pragmatismo externo y las imposiciones que hacen, las imposiciones cupulares que designan a las candidaturas. Y entonces, bueno, en este contexto, la llegada de quien se percibe que puede ser la posible sustituir a Luisa María Alcalde, que es Ariadna Montiel, pues de algún modo ella trataría, bueno, de hacer la operación cicatriz, ¿no? La siempre llamada operación cicatriz, justamente para demostrar que el partido no es solo una franquicia para ganar elecciones y que hay una relación entre la presidenta y el partido en términos de todas las leyes que postula el Congreso, porque hay una separación. Evidentemente, cuando se habla de fractura de Morena, yo la identifico como una fractura entre lo que se está haciendo ahí y lo que está haciendo la presidenta de México. Ese sería mi comentario, Julio. Bien, gracias, Connie. Federico Bonazo, pues hoy hay muchas cosas que van de un lado a otro, pero por ejemplo, ¿por qué no hablamos un poco acerca de esta, pues qué será, esta guerra de palabras de Donald Trump contra el Papa León XIV, que dicho sea de paso, Federico, yo he leído a varios, desde ateos hasta críticos del catolicismo, que dicen, hombre, me anda convenciendo este personaje del Papa con algunas de sus posturas, y bueno, pues Trump arremete ahora contra el Papa y luego sale vestido como Jesucristo en invocaciones divinas de sí mismo, aunque luego dijo pues que él se veía ahí como un médico que estaba dándole salud a la gente. ¿Cómo vas viendo esa evolución religiosa, política y psiquiátrica, Federico? Tu micro. Está bueno lo de psiquiátrica porque para mí tiene un rol muy importante en el mundo que estamos viviendo. Hay mucha gente que siempre intenta encontrar, y la hay, porque la hay, por supuesto, una explicación material, económica de lo que sucede, pero para mí el factor psiquiátrico es muy importante. Estamos ante un delirio. ¿Cómo estará el mundo de hoy que el Papa representa hoy el liberalismo, ¿no? Sí. De Estados Unidos. No, es una cosa alucinante. También este conflicto entre León XIV y Trump desnuda cierta hipocresía del mundo que a su vez tenemos que desnudar nosotros, que es, imagínate, este meme tan desafortunado que ofendió a la feligresía católica, por supuesto, que el mismo Trump bajó. Es rarísimo que él saque un meme, el vestido de Jesucristo en este abuso. Ya lo hemos visto vestido de Simón Bolívar, ya lo hemos visto vestido de Papa, ya lo hemos visto en memes como un tigre que pelea contra la izquierda radical, ¿no? Acusó al Papa de hacer el fuego a la izquierda radical. Sería cómico si no es porque aún hay muchos, y te diría millones de personas que creen, cada vez que Trump lanza una de sus tonterías, le creen. Es verdad que este episodio ayuda a pensar que cada vez le empieza a creer menos gente. O sea, cuando uno revisa cómo van las encuestas de Trump, que es algún fenómeno que le pasa también a Milei, que es un calco, ¿no? Un calco pampeano
del gringo, te das cuenta que la estrategia de lanzar bombas mediáticas y declarar cualquier cosa, el uso de la posverdad y la mentira, tiene un efecto al principio de este es un verdadero outsider que está imponiendo, que se está derrotando a lo políticamente correcto, y al fin alguien que dice las cosas como son, hasta que te das cuenta que de las cosas como son, el 70, el 80% son mentiras. Entonces eso también empieza a golpear a la propia base de apoyo de Trump. Ahora, ¿cuánta hipocresía, yo decía, hay en el mundo que se exalta ante Trump llamando débil al Papa, una serie de personajes que brincan allí, que dicen ya esto es el colmo, ahora sí que ya Meloni, ¿no? Pero Trump inaugura su agresión a Irán matando 150 o más niñas iraníes, ¿no? Y eso ahí causó menos reacción en algunas voces importantes de la política mundial o del análisis mundial que esta bronca que ha tenido con el Papa. Yo no entiendo cómo están jerarquizados nuestros valores en el mundo de hoy, ¿no? Es un episodio que muchos explican también no solo por una cuestión coyuntural del momento, sino que hay una pelea hay una disputa por las audiencias religiosas en Estados Unidos entre los protestantes, los católicos. En fin, hay todo un cálculo ahí que parecería que la movida de Trump tiene un rasgo más estratégico que haber sido únicamente un espontáneo golpe al Papa. Pero, en fin, qué sé yo, ahí hay un tema, lo sugiero nada más, es el de Vance, ¿no? Que es católico, el vicepresidente de los Estados Unidos, estaría representado o identificado con ese 20% de católicos que hay en los Estados Unidos, que ha tenido un rol interesante en el último tiempo, acompañado de un par de notas, una de ellas la del New York Times, creo que ya lo hemos comentado, donde se le da a Vance se le otorgaría a Vance una intención de haber frenado la guerra, una cordura al personaje dentro del delirio de Trump. Luego, paralelamente, se habla de usar la 25 enmienda de los Estados Unidos, que tiene una sección donde se permitiría al Congreso legislar para iniciar, junto con la anuencia del vicepresidente, un proceso de destitución del presidente del Poder Ejecutivo por incapacidad. En fin, ahí hay unas movidas que uno no alcanza a interpretar si son realmente un Vance que avanza, ¿no?, en busca de heredar ese puesto tan codiciado de la Casa Blanca, y otras disputas de orden, de audiencias religiosas que puedan estar detrás de este episodio. El Papa, bien, digo, los que somos agnósticos o no católicos o no profesamos alguna de las religiones instaladas en el mundo, pensamos que es una figura también política, y políticamente es un tipo que tomó una medida incluso que no habíamos visto a Francisco tomar, ¿no? Decirle a los votantes de Estados Unidos que le hablen a sus representantes para parar la guerra. Es decir, está ya casi abiertamente tomando algún tipo de medidas políticas ya para disputarle a Trump el espacio. Eso es bastante interesante. Si uno recuerda el rol que ha jugado en otras épocas un papa como Juan Pablo II, pues uno dice, venga, bendito León XIV. Así es, gracias Federico Bonazo. Teresa Rodríguez de la Vega, guerras, religión, poder, disputas, ¿qué nos dices sobre este tema? Híjole, creo que estamos viendo un fenómeno muy interesante, tal vez solo comparable con el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial el corrimiento del nazismo hacia una exacerbación del racismo, el supremacismo, puso de pronto a la historia en un momento en el que partisanos y Estados Unidos peleaban contra el mismo enemigo, o sea, como unas cosas como muy antiintuitivas, ¿no? En términos como de los soportes ideológicos y que tiene cada quien, ¿no? Y creo que estamos viendo que el fenómeno Trump está generando un desplazamiento otra vez a una exacerbación supremacista, racista, misógina, etcétera, etcétera, de la derecha, que está corriendo o aparenta hacer correr a la izquierda a personajes del espectro político que en otrora diríamos por ahí no, ¿no?
llevamos 2 papados, del papa peronista al papa antitrumpista, ¿no? 2 papados en el que la Iglesia católica se ha distinguido o ha marcado una institución de derechas, por definición, ha marcado distancia con este proceso de exacerbación del discurso de la ultraderecha en el mundo. Y tenemos, por ejemplo, ahora los impactos o las consecuencias no buscadas en Italia misma, ¿no? Donde Giorgia Meloni ha logrado incluso recuperarse gracias a Trump del impacto político que sufrió en días pasados con la derrota en su referéndum para la reforma del sistema judicial en Italia, y que logró al defender al Papa y por lo tanto a increpar directamente a Donald Trump y a entrar en debate con él, pues logró como recuperar una figura política muy, muy golpeada y que está siendo acuerpada. Veía una sesión en el Parlamento italiano, está siendo acuerpada por la democracia cristiana, por todo el espectro político que le queda a la izquierda y que por definición pues se ha opuesto a las posturas de ultraderecha de Giorgia Meloni, ¿no? Entonces el fenómeno Trump no solo es un fenómeno que nos tiene al vilo de la guerra y que, bueno, que nos tiene en guerra y que además tiene a muchos territorios del planeta sumidos en un insoportable sufrimiento, sino que además está generando procesos de corrimiento político muy interesantes que también están asistiendo, por ejemplo, a la emergencia de fenómenos como Mandani, ¿no? Que acaba de anunciar que participará virtualmente en la cumbre de gobiernos progresistas. Entonces creo que se están reconfigurando cosas interesantes y que el episodio con el Papa tiene que ver con esto, ¿no? Que la exacerbación representada por Donald Trump pues corre aparentemente hacia la izquierda a muchas posiciones del espectro político que están muy lejos de respirar al ánimo de los pueblos, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Connie, sobre este mismo tema, ¿qué nos dices, por favor? Bueno, yo pienso que la respuesta de Trump al Papa, pues nuevamente constituye un fracaso más de la cadena de acciones que ha realizado en los últimos tiempos, bueno, desde que decidió iniciar la guerra contra Irán, ¿no? Entonces, esto se suma a uno más de sus fracasos. Porque, ¿qué es lo que produce la respuesta de Trump al Papa? Pues lo que hizo fue colocar en un lugar protagónico a León XIV. De hecho, había estado, como han señalado varios analistas, en efecto, el Papa había estado de muy bajo perfil, no lleva ni un año y en realidad no había tenido ninguna opinión pública de importancia. Y le puso el micrófono Donald Trump, ¿no? Le puso el micrófono, pero ¿qué significó darle el micrófono, darle la voz? Que pues de alguna manera implica que ya hay un adversario en torno al cual se pueden configurar los demás. Como bien dice Tere, automáticamente Meloni se alineó y salió fortalecida. Y también diría, en la mañanera, la presidenta presentó un post donde de alguna manera también le contestó a Donald Trump a través del Papa, ¿no? Como señalando, no se puede rezar para hacer la guerra. No sé, o sea, toda esta narrativa ha funcionado para conjugar toda una identidad opositora que ahorita está contra Donald Trump y que evidentemente va a tener un costo muy alto en las elecciones. Si bien se dice que hay una base ruda, sólida, de MAGA de Donald Trump, también es cierto que una parte, escuchaba en algún lugar que hay declaraciones acerca de que el 60% de los cristianos que votaron por él, digamos, de este 20% que existen, 60% votaron por él, ese porcentaje disminuyó al 12% a partir de sus conversaciones, sus respuestas al Papa. Entonces, nada más de entrada generó ya la posibilidad de generar un amigo enemigo, un adversario, y tener entonces ahora sí a alguien que le responda, como no había sucedido hasta ahora en términos de las barbaridades que se están cometiendo en Irán. Y bueno, solamente cerraría diciendo que para la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el Papa había sido invitado por Donald Trump con bombos y platillos, y le contestó que no va a ir. Rechazó la invitación
Y ese mismo día, el 4 de julio, va a visitar la isla de Lampedusa, en Italia, que es un punto crítico del Mediterráneo y símbolo de la crisis migratoria africana hacia España. Es decir, en este marco, el Papa León XIV le manda el mensaje a Donald Trump en contra de sus políticas migratorias, además de una dura crítica al uso de la fuerza militar y a la guerra contra Irán, y aparece, digamos, como nuevo protagonista opositor de Donald Trump. Hola. Dejaste a todos paralizados. Dije, pensé que se me habían ido. No, es que quería expresarme a señas para tratar de meterle más profundidad a este asunto y que ustedes interpretaran mensaje de labios y de gestualidad. No, hombre, no. Aquí estoy yo con el micrófono silenciado y se me olvidó activarlo. Pues estamos ya en la parte final del programa. Nos queda espacio para un postrecito de unos 3 minutos cada cual. Así es que, por favor, Federico Bonazo, lo que usted quiera poner sobre la mesa. Adelante. Bueno, este domingo 19 de abril la Liga Cultural Antifascista tiene su primer gran evento y lo tiene principalmente para recabar, hacer un acopio de ayuda humanitaria a Cuba. Los interesados se pueden meter en la website de la Liga Cultural Antifascista, y ahí van a estar todas las instrucciones de qué es lo apropiado para llevar, qué tipo de ayuda es la que más se necesita. Y esta va a ser una jornada maravillosa, de 10 de la mañana a 10 de la tarde, el próximo domingo, a 10 de la noche, perdón, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde va a haber muchas cosas muy interesantes, muchas pláticas. Si no me equivoco, va a estar Tere allí, ahora nos lo confirmará ella, dando una charla muy, muy interesante. Va a haber micrófono abierto, va a haber muchísima música en diferentes escenarios, va a haber un escenario que va a tener el lujo de recibir a la Orquesta Aragón de Cuba, o sea, se va a poner el son riquísimo. Va a tocar mi banda El Juguete Rabioso. Yo estoy súper feliz de ser parte de este concierto. Hay una sorpresita que estamos pensando para la audiencia que creo que les va a gustar mucho. Hay muchísimos artistas y colegas con los que hemos compartido historia de pelea por las causas. Ahí va a estar Memo Briceño, va a estar Liberterán, van a estar los coros maravillosos de la Coraza, va a estar también Rivera Calderón con su magnífica banda de Monocordio, va a estar, no alcancé a mandarle a Alex ahora el cartel, pero es un cartel que son muchos carteles, porque también están los carteles de todas las otras actividades tan variadas e interesantes que va a haber a lo largo de la jornada. Es decir, repito, son varios escenarios y es esta manera que tenemos de encontrarnos y decir: México no está exento del ataque de una ultraderecha y del plan de una ultraderecha para desestabilizar al gobierno actual, y por supuesto también ir plantando las bases de un posible asalto al poder. Ellos calculan o calcularán cómo hacerlo, pero no es una derecha la mexicana que esté ajena a la tendencia mundial, una derecha que no denuncia o que abiertamente apoya el genocidio, como es el caso de la derecha argentina de Javier Milei, que ahora vuelve a sacarse la foto con Netanyahu. Ahí está el cartel, muchísimas gracias, pero les repito, este es solamente el cartel de uno de los escenarios. Ahí está el Palomar, que es el otro coro, está la mujer de Cífer, está la banda de Nora Huerta, que es Nora y las Pecadoras, y está este rapero, Danger acá, que está también buenísimo. Pero repito, este es el cartel del evento principal. Las esperamos y los esperamos por allá. Va a ser una jornada para compartir, para sentir que juntos y juntas podemos ejercer una resistencia material, completa y musical contra el avance de la ultraderecha. Muy bien, Federico, muchas gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, postrecito, por favor. Bueno, me sumo rápidamente a la invitación, compartiendo que efectivamente a las 11:30 agradezco mucho que me hayan invitado a dar una charla en el Foro Palestina Libre. Acá le pusieron sobre el fascismo, pero en realidad se titula El fascismo en el espejo del capital.
ahí estaremos en ese foro donde está Paco Ignacio Taibo, va a haber como muchos participantes, va a estar como interesante. Después, el Juguete Rabioso canta a las 4:30, me parece, por si se quieren echar. 3:30. A 3:30. A las 6 de la tarde me parece que va a estar en otro foro el embajador cubano, es decir, es de 10 a 10, pero hay como muchos eventos, el coro de la coraza canta a la 1 de la tarde, así que sí, pues nos quieren ir ahí a acompañar un rato, se agradecerá. Hay una lista de acopio para Cuba que también le mandé a Alex, pero bueno, lo pueden encontrar en las redes de la Liga Cultural Antifascista. No abundo más para irme a dos cositas muy breves. Uno, pues celebrar la condena al feminicida en potencia, esta transfeminicida, y celebrar la victoria que representa para Natalia Lane esta sentencia condenatoria para su agresor y potencial feminicida. Creo que, como muy bien dice Sayuri Herrera, pues la justicia para una se siente como justicia para todas, y entonces festejar que México sea ejemplo y anticipe un posible rumbo para la impartición de justicia para el tema dolorosísimo y muy cruel del transfeminicidio. Y la otra, creo que todas las expectativas puestas este fin de semana en algo que palideció en el debate nacional por el tema del fracking, pero en la reunión que la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener este fin de semana con Pedro Sánchez, con Lula da Silva, con Petro, y a la que se han sumado distintas voces del progresismo internacional, creo que es una ocasión para ver si desde la multilateralidad progresista se puede intentar cambiar ese tablero con el que desde la bilateralidad con Estados Unidos todo el mundo ya se conformó en jugar y cómo jugar sus fichas, ¿no? Pero el punto es ver si desde la multilateralidad podemos cambiar un poco el tablero de juego e intentar arrinconar a que en la bilateralidad actúa con total impunidad. Y muy rápidamente, aquí le contesto a mi tocaya, mi tatuaje es una fórmula de lógica formal que se llama modus tollens, que es la forma con la que en algunas escuelas de la filosofía de la ciencia se confió en la posibilidad de distinguir con mucha claridad entre ciencia y discursos pseudocientíficos que en su momento apoyaron a proyectos supremacistas como el nazismo. Y eso es mi tatuaje. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Connie Delgado, por favor, Connie, postrecito. Gracias. Bueno, pues, primero felicitar todas las actividades que están realizando en esta invitación que nos acaban de hacer Fede y Tere, a la que seguramente me sumaré por ahí en algún momento, pero decir también que bueno, desde otras trincheras también estamos abonando a esta lucha en contra del fascismo, en contra de la intolerancia, en contra de, bueno, siempre hablamos solamente de lo negativo, entonces compartirles que, bueno, está próximo a aparecer un diccionario que estamos realizando con mi grupo de investigación, un grupo de teoría y filosofía política vinculado al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es un diccionario sobre la esperanza. Tal vez les parezca extrañísimo que en un contexto tan complicado hayamos realizado un diccionario sobre la esperanza. Les contextualizo un poco. En 2019 realizamos el diccionario de justicia. En 2022 hicimos el diccionario de injusticias. Y en este momento decidimos que teníamos que abrir un horizonte en términos de algo más que lamentar el mundo que estamos viviendo, que nuestra obligación como analistas, como académicos, como seres humanos es abrir otras vías y otros caminos que empiecen a debatir en este mundo tan terrible y tan inhumano. Entonces, pues estaremos próximos a presentar este libro. Por supuesto, les estaremos invitando. Lo edita Siglo XXI y nuestro coordinador, pues es nuestro líder de investigación es Carlos Pereda. Y bueno, pues comentarles sobre esta cuestión. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Federico, Teresa, Connie, por esta mesa del miércoles 15 de abril. Nos veremos la próxima semana, donde seguramente tendremos
mucho material acumulado para seguir platicando con amplitud, con alegría, con fórmulas, con todo. Así es que gracias y hasta pronto. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.